Es bueno porque vamos a abarcar todo lo que es predicado y todos sus elementos de un golpe. ¿Sí? Entonces, para los de anual termina siendo como un repaso, si es que si es que lo has estudiado, y para lo de semestral, pues es algo nuevo. De todas maneras, el porcentaje de que viene esto en el examen de admisión es sí o sí un 100% a más, ¿sí? Ya que acá se combina o de atributo, predicado, el mismo sujeto tiene que ver, porque si hay predicado, hay sujeto. No necesariamente, ¿no? Pero se toca. Eh, tiene que ver con reconocimiento de pronombres, o sea, sí o sí estar ligado a lo que venga. Entonces, vamos campeones, empezamos. Así violentazo nomás. Pues no, hoy nos toca hablar del predicado. Como ustedes saben, el predicado viene de predicar, ¿no? Y predicar significa decir. Entonces, ¿qué es el predicado? Es lo que se ha dicho de alguien o de algo. Ujú. En este caso, ese de quien se habla es el sujeto, pero lo que se habla es el predicado. Por ejemplo, acá tenemos un ¿no? Acá tenemos una oración. El habilidoso estudiante sideral ha elaborado una chocolatada para los niños. Nosotros tenemos nuestro sujeto y nuestro predicado. Vamos a analizarlo rapidito nomás. Si sabemos cuál es el sujeto es el que realiza la acción, que en este caso sería el habilidoso estudiante sideral. ¿Sí? Lo que se dice del habilidoso estudiante sideral es que ha elaborado una chocolatada para los niños. Y claro, ahí está. Entonces, ¿te parece que rápidamente me ayudas con reconocimiento de elementos primero del sujeto? Porque eso ya supuestamente lo has hecho tú. A ver, vamos. ¿Cuál es el núcleo de sujeto? A ver, campeón, acción. Vamos, vamos, falta poco. Es decir, o sea, es decir, tenemos que darle con todo hasta el final, chicos. Lo que se inicia termina. Bien. Muchos me dicen por ahí, me está dando una respuesta que dice lo demás. ¿Cuál es el núcleo de sujeto? Vamos, campeón. Vamos, Angelo. Vamos, Angie. Te hagas a despierta, Evelyn. Melanie. Peña. Despiértese. El núcleo de sujeto he dicho, oye, porque estamos tocando predicado recién. Imagina que te viene, ¿no? El núcleo de sujeto es la palabra más importante del sujeto para variar. Está conformado por una frase nominal que puede ser simple, compleja, compuesta, coordinante. Eh, la pregunta viene a ser, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de sujeto? Y te dicen, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Acá, profesor, tengo a una persona, eso es sideral, claro. Solo lo único malo que también tenemos el sustantivo estudiante. O sea, tenemos por un lado estudiante y por otro lado tenemos sideral. Pero estudiante es un adjetivo. Mujer estudiante, claro, ¿verdad? La palabra estudiante originalmente es un sustantivo. Tiene la terminación ante. Ante ente significa ser. Ser que estudia. Ya. Pero también tenemos el sustantivo sideral. Entonces, tú sabes por teoría que cuando tenemos estos casos de dos sustantivos, puede ser profesor José, médico Roberto, alumno Manuel, amiga Mel, no sé, delincuente Angelo. El núcleo siempre va a ser el primero. Y el nombre que aparece tiene otra función. ¿Qué será sideral? Es una aposición. Si te pregunto el tipo de aposición, tú me dices el tipo. Si te preguntan qué clase de aposición encontramos en la siguiente oración, se llama aposición especificativa. Uy, ¿por qué es especificativa? Porque te especifica quién es, pues, sin comas, exacto.
recordar que cuando tú tienes una posición especificativa, ¿no? Mi mascota Juanita, ¿no? Mascota Amelia. Si es una posición especificativa, es decir, te aclara el núcleo de sujeto, no hay nunca por qué ponerle comas, eso está prohibido. Eso está prohibido, ¿sí? No se pone. Bien. Tenemos entonces la posición, tenemos estudiante. Christopher, ¿lo entendiste bien? O sea, si tú ves dos sustantivos, el primero es el núcleo de sujeto, el segundo, y esto se evidencia, ¿sabes cómo? O sea, siempre aparece un nombre después, ¿no? Siempre aparece el bibliotecario Palma, este, la esposa Juanita, no sé, el amante Roberto. Así viene siempre. Tenemos también habilidoso y tenemos el artículo. Ambos cumplen de hoja de peruana. ¿Qué cumple? ¿Qué función cumplen? Estamos en sintaxis, recuerda. ¿Qué función cumple? Uy, ¿qué? Salón, no estudia. ¿Qué cumple? Gracias, Ángelo. MD, exacto. Ambos, tanto determinante como adjetivos, funcionan como un modificador directo. Siempre y cuando no hay, ¿no? Pero hacia atrás no hay nexo. Ahora, hoy nos toca predicado, entonces mi cuestión es aquí analizar. Bueno, aquellas personas que ya la conocen, en el caso de anual, sabe que lo que estoy encerrando aquí, ¿qué es? Lo puede poner en público si que sea, o también hablar, no hay problema. Buenos días a los chicos que están llegando recién. Larico, Giles, Masito. ¿Qué es una chocolatada? No me digas, profe, una actividad, ¿no? ¿Qué es una chocolatada? Anual, hace no. Anual no. ¿Qué es una chocolatada? Ah, alternativas. A ver, cita. ¿Qué es una chocolatada? Cólera y... A ver, Melanie, ¿qué cosa es una chocolatada? Gracias. O de automáticamente es y es hacer el núcleo del predicado. Eso vamos a aprender hoy día, chicos. ¿Sí? Así que 20 años para que me respondan. Arrancamos al toque con predicado. Entonces, recuerda, predicado es todo aquello que se dice del sujeto y vamos a encontrar elementos ahí. Sin embargo, analizamos violentamente sus clases. Por ahí, como te digo, algunos ya vieron este material. Tenemos dos clases de predicado. Predicado nominal y predicado verbal. Por ahí te pueden preguntar, ¿no? Diferencia entre un predicado nominal y un predicado verbal es solamente esto. Es que el nominal, como su mismo nombre dice, nominal, tiene un verbo, primero tiene un verbo copulativo y por ende va a tener un nombre, es decir, atributo. En cambio, el verbal, lo contrario, hermano, no tiene verbo copulativo, lo cual sería un verbo predicado entonces o no copulativo. Y por ende no tiene atributo. Yo le pregunto al salón que está acá, ¿cuáles son los verbos copulativos?
Ujú. Ser, estar. Padecer. Padecer. Ah, parecer. Ser, estar, parecer, quedar, resultar, yacer, permanecer. Mm, Exclusivamente, exclusivamente, chicos, son tres. Ser, estar, parecer. Y de ahí permanecer, yacer, quedar, resultar son pseudo copulativos, pero se les considera porque guardan el mismo significado. Manuel yace en la silla. Yace es está, ¿no? Manuel permanece en la silla. Manuel está. Ujú. Entonces, verifiquemos rapidito. Esto va para los semestral que anual. La Pagol llegó al Perú. Veo que el verbo es llegar, no es ser ni estar, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Y menos yacer que da resultar. Entonces, automáticamente digo, este es un predicado verbal. Ujú. William debe estar triste por los likes. Chicos, ¿cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? ¿Mm? Claro, todo viene de estar, pero no es estar nomás, ¿ah? Sino es todo esto en una perífrasis, ¿ya? Predicado nominal. Giordano ha sido agredido en la fiesta COVID. ¿Nominal o verbal? Ok. Acá está. Muy bien, Mel. Ahí que descubriste el núcleo. Es un predicado. Mira, recuerda esto, Cristín. Pero acabo de encerrar el núcleo de predicado. Como tú te das cuenta, estoy en una perífrasis. ¿Sí? Al igual que acá. Cuando tú tienes una perífrasis, Cristín, quien guarda el significado base es el último, o sea, es decir, esto viene de estar. William está triste por los likes, ¿ves? Ahora, Giordano ha sido agredido en la fiesta COVID. Como estoy en una pasiva, dentro de la pasiva aparece la perífrasis. Cuando hay una perífrasis, he vuelto a repetir que la carga está en el verboide. Entonces, todo esto viene de agredir. En este caso, no puede cambiar una palabra, pero se sobreentiende que en la perífrasis quien manda es el verboide. Entonces, agredir en la carga semántica. Y agredir no es ni ser, ni estar, ni parecer. Por ende, estaría acá. Es un predicado verbal. Eso nos ha dado una conclusión. Cuando estoy en una oración pasiva, no hay verbo copulativo, ¿ya? Apunta en tu corazón. Tenemos. En la siguiente, en breves momentos empezaremos el show. Nominal verbal. Habla toque. Es dedicado. Profe, empezaremos, no es ni ser ni estar ni parecer. Ya, pues de frente es verbal. Exacto. Vamos. Xiomara está con la del veterinario. ¿Qué será, chicos? Angie. Chagua. Vamos, campeón, no te pagues. El verbo es está. Es un verbo copulativo. Ya, pero no solo basta con eso, porque el nominal te pide que aparte del verbo copulativo, obligatoriamente tenga un atributo. Recuerda que todo verbo copulativo siempre tiene un atributo, de lo contrario no es copulativo. Entonces, ¿qué es un atributo? Su mismo nombre lo dice. Su mismo nombre lo dice, atributo. Oye, ¿sabes qué? Tú tienes atributos, o sea, tú tienes cualidades. Y preguntes,
¿Ves alguna cualidad? Acá, por ejemplo, dice debe estar triste. Acá hay una cualidad, aunque no siempre es una cualidad positiva, ¿no? Dice triste, que es una calificación. Recuerda que un atributo es una calificación. Entonces la pregunta, ¿está con las gatitas? ¿Hay una calificación? No. No tengo calificación. Entonces, este verbo, por más que sea copulativo, al no tener atributo, pierde su rango copulativo y se convierte en el otro. Verbo no copulativo. ¿Qué me quiere decir? Y que cuando el verbo está, cualquiera de estos no tiene atributo, deja de ser copulativo. Entonces sería un predicado verbal. Me da cuenta que la memoria de ustedes está fallando, ¿ah? Gabriela se ha tomado fotos para Zairi. Violento. Verbal nominal. Rápido. El alumno inteligente de APU dice, profe, el núcleo de predicado es atomado. O sea, este es el verbo. Usted me dijo que me guío en el segundo. O sea, el verbo en una perífrasis, ¿quién tiene la carga o quién me va a dar el significado? Es este. Entonces, esto viene de tomar, no es ni ser lista. Ah, recontra verbal, profe. No sé qué está haciendo por ahí, me. Correcto. Por tu engaño, ella permanece infeliz. Mira, permanecer, profe, ser está parecer, permanecer y hacer que da resultar. Y profe, ¿cómo permanece? Infeliz, ahí está la cualidad. Entonces yo digo, este es un atributo. Y yo digo al toque predicado nominal. ¿Ves? Fácil. En mi casa estoy vendiendo plantitas verdes. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? El verbo es, no, mucho cuidado, me lee. El verbo completo el verbo, todo el verbo es estoy vendiendo. Ujú. Ahora, yo te pregunto, ¿quién tiene la carga semántica? Es vender. Ujú. Entonces, si es vender, nada, no tiene nada que ver con esto. Entonces yo digo rápidamente que este es un predicado. Gracias. Vale, exacto. Solo por la duda, busquemos aquí si alguna pregunta ya está. Acá está. La 2. ¿Dónde presenta predicado verbal? Tranquilos, ustedes solitos. La respuesta es, a ver, verifiquemos. ¿Qué dice Melanie? ¿Qué dice Chagua? Angie, Evelyn. Eso. Bien. Verifico que todavía les cuesta a algunos encontrar un predicado verbal, o sea, reconocer el verbo copulativo. Un alumno inteligente, o sea, tú, hace lo siguiente. Deja las cosas, deja el Zoom y se va a su casa. Muchachos,
Se supone que esta no es, o ustedes, ¿sí? Claro, ser copulativo, ya fue. Pues. Se supone que yo tengo un verbo parecer acá. Verifiquemos si tiene una cualidad. O sea, ese atributo, pues, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué parece un periodista objetivo? ¿Quién es el periodista objetivo? En este caso, él o ella. Tácito. Entonces, si es una cualidad, profe, pero no es una calificación. No tiene que ser necesariamente una calificación, sino simplemente una atribución, que puede ser un nombre completo o un adjetivo, incluso una frase larga. Entonces, es un atributo. El verbo parecer, verbo copulativo, atributo, y me pedí un verbal, o sea, esta no puede ser. Me quedan entre estas dos. Si bien, profesor, estoy verificando acá, verbo estar. Profe, pero el verbo no es están capacitados. No. ¿Por qué no es están capacitados? Porque no puedes cambiarlo por uno solo. Ellos capacitan para evaluaciones. Tendrías que poner siempre, ellos son capacitados para... No se puede. Acá, ¿cómo están capacitados? ¿Quiénes son los capacitados? Ellos. Profesor, atributo, verbo copulativo. Tampoco puede ser. El Principito fue traducido. Mira, qué interesante. Fue traducido. Está recibiendo la acción. Eso quiere decir que acá estoy ante una voz pasiva. Incluso hay alguien que realiza, mira, eso se llama el famoso agente. ¿Qué dije yo en la voz pasiva? Que no tiene atributo. Y pregunta, si no tiene atributo, tampoco hay verbo copulativo. Conclusión, todo viene de traducir. Respuesta, esta, dedo. Muy bien, los que han hecho, le voy a comenzar a yapear. A ver, ¿quién hizo, por favor? Luis y Mel. Ahora, ¿cómo se yapea sin número? No se puede, ¿no? Ah, entonces no les puede, pero justo tenía ahí un sencillito que quería. Bien, continuemos. La 3, 20 solas. Oye, 20 solas. ¿Qué te pide? En los enunciados, las oraciones son respectivamente de predicado ya. Usted solito, ¿ah? 33 leones fueron rescatados de circos de Perú y Colombia. Muchos países fueron solidarios con los damnificados. Tenemos que ser responsables con nuestros actos. Clave, solito. Recuerda que la voz pasiva se recibe la acción, ¿ya? Interesante. Vamos, Calderón. Angie, Evelyn, Cristín, Angelo, Eña, Luisa, Marico, vamos. Ingresar, si ingresar tú quieres, responder debes.
Uy, demora mucho. Hacia el descartón. Claro. Ya. Si no sabes todavía reconocer la voz pasiva, ahí todavía vamos a hacer, nosotros vamos a ser agente y ahí les voy a enseñar un poquito. La respuesta aquí es muchachos y muchachas. Vale, también responde, Elian también, ¿ah? Chicos, fueron rescatados, están recibiendo la acción. Entonces, si reciben la acción, tienen una voz pasiva. Entonces, acá tengo voz pasiva. En voz pasiva no hay atributo, lo cual quiere decir que el verbo no es copulativo y tenemos un verbal. Fueron solidarios. Que fueron solidarios. ¿Quiénes son solidarios? Muchos países. Atributo, verbo copulativo. Tenemos que ser, seremos responsables. Atribución, verbo copulativo. Todo viene de ser. Clave, nominal, nominal. No sé por qué dijiste la AME. Te invito que por favor vayas al centro de Lima sin mascarilla. ¿Sí? Continuemos. No, mentira, broma. Pero capaz. Vamos a los elementos del predicado. Tenemos núcleo predicado, OD, OI, atributo, predicativo, agente circunstancial. Este es un repaso para ti, entre comillas, de esto. Esperemos que puedas resolverlo bien. Lo de acá, lo semestral, sí les permito dar licencias. Primero recordemos lo siguiente, ¿no? El núcleo de predicado es el verbo. A veces el verbo, chicos, está en una sola palabra, mira. Mel aprobará el examen de sangre. ¿Sí? El único examen que aprueba. El núcleo de predicado es el verbo. Puede estar en un elemento, pero también puede estar en un compuesto, lo cual llamamos perífrasis verbal. Recuerda que cuando está en perífrasis verbal, repito, la carga semántica está en el verboide, o sea, todo esto viene de aprobar, así igual que acá. Catherine roba pollos. Ha robado pollos, miren. Todo viene de robar. Pero el núcleo de predicado, repito, es todo esto. Recuerda que en una perífrasis tienes un verboide, que puede ser un infinitivo, gerundio, participio, y tienes un verbo auxiliar, que es el que auxilia, ayuda. Va a robar. Va a robar pollos también puede ser. Cuando estudiaba en APU con los maestros que no cobraban nada, me enamoré de mi amigo cojito y sin dientes. Un detalle interesante para aquellas personas que encuentran una oración larga. ¿Qué pasa cuando te encuentras una oración grande y esta ya tiene verbos antes? O verbo después. O tiene muchos verbos. Entonces, la sugerencia va a ser la siguiente. Cuando tú tienes una oración que tenga muchos verbos, generalmente aparece que hay un verbo principal. ¿Cómo reconozco ese verbo principal? Es muy sencillo. Lo único que vas a ver es que de todos los verbos que encontraste tú, algunos van a tener un conector. Cuando tengan ese conector al lado, ese no es el principal. Ese no es el principal. En cambio, este de acá no lo tiene. Siempre se le pregunta al verbo que no tiene conector, que en este caso es enamoré. Este es el núcleo predicado. Y los demás, profesor, son verbos secundarios. Bien, a veces el núcleo predicado, escúchame, que es el verbo, aparece en una perífrasis, es verdad. Pero cuando tiene enclíticos, cuando tiene pronombres enclíticos, ¿te acuerdas que son pronombres que se insertan? Cuando tienen enclíticos, el núcleo predicado no toma el enclítico. Es decir, el núcleo predicado solamente es la parte verbal. El pronombre no. Esto cumple otra función, ¿no? Dependiendo del caso. Bien. Entonces,
El núcleo predicado, ya tú sabes, es el verbo. Puede estar simple o puede estar compuesto. Esto habíamos hecho uno para tu memoria, para aquellas personas que quieran recordar. Lo voy a dejar en la diapositiva, ya lo has visto seguramente. Son formas de perífrasis verbal, donde tienes el verbo estar, haber, deber, ir, con sus nexos, y generas, mira, perífrasis verbales. Te lo dejo para que lo tengas, pero mi recomendación es que siempre recuerdes, hay perífrasis con estar, con haber, con deber, con ir, conseguir, con volver, con tener, con poder, con ser. Pero ser más verboide en pasiva. O sea, por ejemplo, ¿no? Es golpeada, fue golpeada, será golpeada. ¿Cómo lo reconoces? Es fácil, porque le puedes poner aquí un elemento, o sea, una persona que realice por alguien, ¿ves? Mel es golpeada, Mel fue golpeada, Mel será golpeada, ¿ves? Te lo dejo para que lo puedas tener, llevarlo en tu corazón. Nos metemos a OD, pero ¿habrá núcleo predicado en la pregunta? Un predicado nominal más ahí ya. No, no hay, no hay. Bueno, es que es lo más fácil, pues no tendría sentido que haya, pero bueno. Nos metemos a objeto directo. El objeto directo, chicos, es aquel elemento que recibe la acción del sujeto, la acción directa. Es verdad, con concepto puede salir, ¿no? Pero a veces veo que muchos de ustedes se confunden. Entonces, mi recomendación va a ser la siguiente, para no guiarnos de concepto, porque ustedes se confunden mucho. Chicos, y pueden escribir en público si no es mucha molestia. La pregunta que te voy a hacer tiene que estar tatuada en tu pecho, ¿sí? Profe, ¿cuál? Ya, en tu espalda. Tiene que estar en tu mente obligatoriamente. Así como el nombre de tu ex, todos los días tienes que recordártelo, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, para ya el objeto directo, yo voy a hacer dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas? ¿Cuáles son esas dos preguntas? Habla, por favor. ¿A quién? Muy bien, Meili. ¿Te falta una? ¿A quién es una? ¿Ya? ¿Y la otra? No, Meili. Perdón, perdón, no tú eres. Me dijiste, a ver, Meili, me dijiste. No, es si, o sea, no es qué es lo que dices, sino solamente qué más el verbo. Entonces, han dicho la respuesta bien, solo que está medio dudoso. No, Mel, ¿quién es no? La respuesta es ¿qué o a quién? Y esto puede ser en plural. O a quiénes. Exacto. ¿Qué o a quién más verbo? Si no te cumple con el qué, usa a quién. Generalmente el qué se usa para objetos, para ideas. Y el a quién sí se refiere a personas. O a quiénes. Entonces, con esas dos preguntas, el jugador sale y patea la pelota. ¿Cuál es el objeto directo? Ahí es la pregunta que tú sabes. ¿Qué preguntarías? La pregunta va a ser ¿qué? No quién. Recuerda, son qué o a quién. Meili, empieza preguntando por uno de los dos siempre. Entonces, la pregunta es al verbo.
Primero, empiezo con esta. ¿Qué patea? Y me sale la pelota. Ahí está, ¿ves? Si yo pregunto a quién patea, no hay, porque este se usa para personas. Entonces, este se lo de. En la segunda, ¿cuál es el OD? Vamos, muchachos. Este programa somos 23. Muchas gracias, Cristín. Qué rapidísima. Cristín ha dicho, ¿no? Profe, que ha atrapado a una paloma. Profe, suena, pero, profe, mejor le pongo a quién. ¿A quién ha atrapado a una paloma? Ahí está. Eso se lo dé. ¿Qué sería, Meili? ¿Qué es ha atrapado? Ya dijimos lo siguiente. ¿Ah, de qué? No. No, no, no. Nunca uses la palabra de qué. Vas a encontrar otro tipo de complemento con de qué. En este momento, Meili, sí, solo qué más verbo. Meili, en este momento coge algo. Bueno, no, los demás no lo intenten en casa, por favor. Por ahí. Meili, coges algo así con un filo relativo y comienza ya. Preguntas para OD son ¿qué y a quién? Obviamente no va a salir bien porque no tiene filo, pero quiero que te lo grabes, ¿sí? Donde más te guste. No sé, tu mano acá, ya, así como siempre se pone acá. ¿Qué a quién? ¿Sí? ¿Qué a quién? Con fierro caliente, exacto, un fierro caliente. Es una buena idea, no me había puesto a pensar. ¿Eh? Es una vaca. Ya. Ya, buen mensaje. Ese es para la comunidad. Continuemos. Este atrapado es el núcleo de predicado, porque es el verbo. Ya podemos también poner entonces que este es el núcleo de predicado. Listo. Ella te ha rechazado a ti, Urco. ¿Cuál será el OD? En un inicio muchos me van a responder Urco. Sin embargo, muchos se acuerdan. Ah, Evelyn, recuerda que rechazado forma parte del verbo. Y para allá en lo de, le preguntamos al verbo. No es el verbo, le preguntamos. Entonces, muchos me van a responder Urco. Pero les he hablado 500.000 veces que cuando tú te diriges a este elemento que viene a ser a quién te diriges, o si tú quieres ser receptor, ese elemento tiene un nombre, se llama vocativo. Y el vocativo no forma parte de la oración, literalmente tienes que borrarlo. Ya, esta es mi oración, ella está rechazada a ti. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha rechazado? No me sale. Pero sí me sale a quién ha rechazado. Y ese a quién ha rechazado es a ti. Profe, pero a ti, sí, pero te he dicho que tiene coma y ese receptor con un nombre directo es vocativo, o sea, no se le pregunta. Profe, pero ese de ti se repite, sí, se repite en el T. Es el mismo. Entonces, este es OD y este es OD. Entonces, muchachos, bien claro. ¿Eh? ¿Qué a quién? Grábalo. Ahora, vamos a reconocerlo. El profe ya me enseñó con las preguntas, ¿qué a quién? Ya. Pero no solamente basta con eso, hay una segunda forma. Puedes reemplazar el OD que encontraste con estas preguntas por lalos y lolas. Y también puedes mandar la voz pasiva. Profe, no entiendo. Vamos a verlo. Mira, debo llevarle un perro a mi novia. Siempre te recomiendo que inicies con, primero empiezas con el qué. Si ya te sale con el qué, ya no le preguntes el a quién, ¿sí? O sea, siempre inicias con este primero y luego vienes con esta. Entonces mi pregunta viene a ser, le preguntas al verbo,
el verbo, el profesor me enseñó que, profe, llevaré, todo este mi núcleo predicado. Le pregunto a él, ¿qué debo llevar? Y la respuesta me va a salir un perro. Si ya me salió con el 1, ya no tengo que buscar otro más. Ahora, el segundo método para reconocer si eso de hay que reemplazar por los lolas. Pues como tú ya sabes, perro es masculino. Le corresponde entre lalos y lolas, le corresponde un lo. Y ese lo vas a colocar aquí, antes del verbo. Vamos a ver si tiene sentido. Ojo, ya no se lee acá. Debe ser, lo debo llevar a mi novia. Cumple. Profesor, ¿y voz pasiva? La voz pasiva es hacer que este o de supuestamente reciba. Entonces, un perro será llevado. Profe, sí me sale. Entonces, de frente es uno de. Sin mucho rollo. El supuesto de, chicos, aquí. Gracias, Cristín. Meli, recuerda que el verbo no. El verbo es otra función. El verbo, que aquí encierro, es núcleo predicado. NP. Y el OD sería tushda. Ahora, era tusa. Profe, lo puedes cambiar por la. Gabriela la escucha todo el día, ¿ves? Pasiva. Tushda es escuchada. Profe, sí cumple. Al final, ella no te ama nada. Este es el núcleo predicado. Pregúntale a este núcleo predicado. Usa las preguntas. Respuesta. Recuerda que la pregunta es ¿a quién? No quién. Muy bien. Profe, ¿qué ama? Nada. Pero ese sale más cuánto. ¿A quién ama? A ti, pero profe, no está el a ti. Pero sí está el a ti. Solo que no está presente con el a ti. Está presente con el T. Excelente. Ese T es el OD. Cámbialo. Lalos Lolas. Ella no lo ama. Ella no la ama. Pasiva. Tú no eres amada, ¿ves? Cuando pasa una pasiva, suena redundante, se recibe la acción. Chicos, el médico asistió al paciente para salvarlo del virus. Al toque. OD. Lo encontraste. Muy bien, Meli. Encontraste uno de. Meli lo encontró aquí. Pero está aquí nomás, Meli. Aparte, y está aquí. Porque la pregunta sería, ¿a quién asistió? Al paciente. Lo asistió. Mira, acá está el lo para salvarlo. ¿Quién es el lo? El paciente. A veces se inserta en el OD se inserta ya dentro del verboide. Correcto. También cámbialo por lo. El médico y lo pones antes del verbo. Lo asistió, ¿ves? Correcto. Entonces ustedes ya son los lobos de lo de. Yo te llevo dentro. Ahí te paseas. Te paseas. Vete. No te muevas.
Mm, mi internet está más lag. Y preguntas tengo acá. Ay. O sea, yo quería preguntas, a veces vienen de frente, ¿no? Bueno. En las gramáticas se le conoce como objeto directo o complemento directo. Sí, de eso estoy, Mel, de eso estoy. Bueno, ¿te parece si hacemos esto cortito nomás? Joder, en la primera, bicicleta, correcto. En la segunda, joder, ¿cuáles campeones? Recuerda las preguntas, ¿qué a quién? Lo escribí bien, ¿ah? Mucho cuidado. El me no es por qué. Porque, mira, yo fui prestado, pasiva. Haz la pregunta, te repito. Siempre empieza con el qué y luego el a quién o plural. O a quiénes. Eso, Larico. El libro de gramática. Ujú. Gracias, Cristín. O de en la otra. Paella. La siguiente. El o de puede empezar con preposición. No hay problema. Exacto. El cambio de sujeto no. Mi gato rompió el tapizado del sillón. Estas preguntas son un insulto, ¿no? ¿Qué rompió el tapizado? Lo rompió. El tapizado fue roto. ¿Mm? Toda la frase nominalmente. El domingo veremos la película nueva de Almodóvar. ¿Qué veremos? La película. Lo veremos. Me gusta el helado de fresa. A ver, un alumno inteligente en la siguiente. Piensa lo que vas a decir. ¿Ah? Acá se ve el alumno que sí sabe. A ver, respóndeme en la donde dice me gusta el helado de fresa. Ujú. Te estoy leyendo, te estoy leyendo. A ver. Ya. Hmm. Chicos, esta pregunta posiblemente te venga en admisión, porque ya vino, ya viene, o sea, viene ese tipo de pregunta. Mm. Esta es una de las cosas por las cuales tú no te puedes confiar de internet. ¿Ya? Mira. Si haces la pregunta ¿qué? Te va a salir el helado de fresa. ¿Sí? Eh, ahora, si supuestamente sale el helado de fresa como de, tú puedes cambiar por la los lolas, ¿no? En este caso, el helado de fresa es masculino, el helado. Lo. Entonces tú dices, me lo gusta. O sea, tú puedes poner este lo aquí. No se puede. Y de por sí ya está mal. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso, profesor?
Y es que eso no es OD, eso es el sujeto. Muy bien. Por ahí algunos ya se han acordado de tanto golpe que han recibido. Me gusta, me encanta, me agrada. ¿Quién realiza la acción de gustar ese helado? Es el sujeto. Profe, entonces este me debe ser el OD. Ya. Si este es el OD, debería pasar a la voz pasiva. Ese me es un yo. El me reemplaza al yo. Entonces, pregunta. ¿Yo soy gustado por el helado de fresa? Si no, puedes cambiar por Lalos Lolas también. ¿Lo gusta el helado de fresa? Yo gusto del helado de fresa. Ahora, tú estás generando otra frase nominal, que estás poniendo del y el yo, pero ese verbo es gusta. Yo gusta, o sea, le estás cambiando la conjugación al verbo y ahí se está mareando. Mira, este me no funciona como de, ese me funciona como hoy. ¿A quién le gusta? A ese me. ¿Por qué, profesor? Porque el hoy guarda una pregunta semejante a lo de. Por lo menos ya estamos viendo que Internet no es guiable, ¿sí? No hay OD, aquí no hay OD, acá hay OI. Internet no es fiable como vemos siempre, ¿ya? Y el otro sí es una carta, pues, ¿no? ¿Por qué? Jorge la escribe, una carta fue escrita, ¿ves? Así es, muchachos. No se guíen de todo lo que ven en Internet. Vamos a las preguntas. Sin hacer oír todavía. Ya, acá hay una. Elige la opción que presenta oración transitiva. Recuerda que la oración transitiva es aquella que tiene OD. Entonces mi pregunta, ¿cuál es la tiene OD? Vamos, con calma. Usen las preguntas que saben ustedes. ¿Qué a quién? Le puedes cambiar por las los y lolas, lo ponen antes del verbo. Con eso bastaría. La pasiva, sí pues. El alumno inteligente, profe, la luz y lolas de frente, no mames, profe, ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanto problema, profe? Y antes del verbo, no, profesor, ya, pues, ya no fácil. Entonces, mira, ya podrán realizar el retiro de sus fondos. El verbo es podrán realizar. Entonces, este es el núcleo predicado. La pregunta, ¿qué podrán realizar? Ellos, porque el sujeto es tácito, y sale el retiro de sus fondos. Lo podrán realizar. El retiro será realizado, ¿ves? Este se lo dejo. La respuesta es dedo. Correcto, campeones. Muy bien. 20 años para que lo hagan, pero lo hicieron muy bien. Hay una pregunta de predicado nominal, ¿recuerda? Verbo con verbo copulativo. ¿Me dan la respuesta rapidito? No demores, pez. Pez.
Melanie, ¿me vas a estudiar perífrasis verbal? ¿Por qué te digo que vas a estudiar perífrasis verbal? ¿Me vas a estudiar? Cabezazo, mañana voy a tu casa, Melanie. ¿No estás estudiando perífrasis verbal? Te pego. Y encima le he puesto acá. Mira. Estar. Dice, puede tener nexo. Este paréntesis quiere decir que puede tener nexo más, o de frente puede tener verboide. O sea, puede ser 2 o de 3. Por ejemplo, está jugando. Estar más verboide. Está llorando, está abriendo, está caminando. Todo equivale a juega, mira. Estuvo jugando, jugó. Estará jugando, jugará. ¿Ves? En la perífrasis podemos cambiar todo por uno solo. Entonces, mi pregunta, ¿está destacando? Eso quiere decir que la universidad destaca. Todo viene de destacar, ya no podría ser. O sea, tiene que ser predicado nominal con un verbo copulativo. Profesor, yo estoy viendo de acá de que todo esto viene de destacar. Ya fue, pues. Ahora, sí, la respuesta está entre la B y la D. La A obviamente no es. Profesor, aquel museo fue recuperado. Profe, ¿qué fue recuperado? Verbo ser. El ganador fue la democracia. Entonces, acá viene el detallito, ¿no? Te voy a enseñar más adelante que podemos reconocer la pasiva. Profe, ¿cómo sé cuál es la pasiva? ¿Por qué? ¿Cuándo es pasiva una oración? ¿Mm? ¿Cuándo es pasiva? Cuando recibe. ¿Cuál de las dos recibe? ¿Cuál de las dos está recibiendo? Exacto, profe, pero como que recuperar no me suena a una opción de recibir. Recuperar quiere decir restablecer. Así como cuando dicen las calles, ¿no? Las calles fueron recuperadas. Es decir, han sido ordenadas, han sido restablecidas. Esta C es una oración pasiva. ¿Y sabes cómo puedo saber que es una pasiva? Porque tú le puedes añadir un elemento aquí. Es el famoso agente. Fue recuperado por el alcalde. Entonces, ¿qué dijimos en la pasiva? Que no existe verbo copulativo. Por ende, la clave es la D. Profe, ¿cuál es el atributo? Bueno, se puede tomar de dos maneras de acá. Voy a tomar la forma más clara, ¿ya? La democracia fue el ganador. En este caso fue la ganadora, ¿no? El ganador fue la... No, no nos va a quedar a todas las otras. Este va a ser el sujeto. Sujeto y este va a ser mi atributo. ¿Cómo puedes reconocer una voz pasiva? Le agregas el agente. Ese agente es una persona. Vamos a poner un ejemplo acá, ¿ya? Para que entiendas más claro. Aún no llegamos a esa clase, a ese punto, pero podemos explicar algo mínimo. Este era Nico Pérez. No, profe, apúrense. Ya, perdón. A ver.
Ya. ¿Te parece si reconocemos pasiva? ¿Cómo vas a reconocer una pasiva, estimado Luis? Lo único que tienes que hacer es verificar que se reciba la acción y como te dije hace ratito, hay que poner ese por alguien si es que no está presente ya. O sea, si es que no está presente ese alguien, lo podemos colocar. A ver, ¿esta es pasiva o no es pasiva? Si no es pasiva, es activa. ¿Cómo lo vas a reconocer, Larico? Sencillo. Es golpeado. A ver, vamos a colocar lo que dijimos. Si no está, es golpeado por alguien. Está recibiendo. Entonces, profesor, ese alguien no está presente, pero yo sobreentiendo que alguien tiene que golpearlo. ¿Sí? A ver, Larico es alcalde de Lima. Pregunta. ¿Por alguien? No, si no. Entonces, la primera era pasiva, la segunda es activa. Cristín fue corriendo a casa. Activa o pasiva. A ver, ponle por alguien, profe. Pero ese alguien es el que realiza la acción. No, si no. Entonces no. Es activa. Mel fue atropellada en la calle. ¿Pasiva o activa? Es pasiva. ¿Por qué, profesor? Porque tú le puedes poner, fue atropellada por alguien. O sea, ese alguien a veces está presente en su mayoría de casos y a veces es tácito. Mi perro fue envenenado 2 horas después. ¿Pasiva o activa? Ese es recontrapasiva, pues. Porque es envenenado por alguien. Pasó, va. Entonces, ¿cuál es mi recomendación, Larico? Es que, pues, si no está presente, escúchame, si no está presente ese elemento, si no está presente, tú lo puedes poner. En este caso era de la pregunta. Aquel museo fue recuperado por el alcalde, ¿ves? Sale. Bien, muchachos. A ver, continuemos con... ¿No hemos hecho más lo de...? Están mezcladitos, ya. Ahorita vamos a trabajar otra vez la pasiva. Calma. A ver, reconocemos el O de alto que haga. Violentoña. Una resta no debes aplicarle a tus ganancias. Siempre buscamos el verbo. El verbo es aquí, debes aplicar. ¿Sí? Vamos. ¿Cuál es la pregunta entonces que hacemos? Iniciamos con el qué. ¿Sí? En este caso, ¿qué no debes aplicar? Por más que no sea el verbo no, hay que ponerlo porque es el que da sentido. ¿Qué no debes aplicar? Y tu respuesta va a ser una resta. Lalos Lolas, no la debes aplicar. Una resta no será aplicada. Entonces, ode. A mí me consta que no eres un buen bailarín. Buscamos la pregunta. Buscamos, perdón, al verbo primero. Profe, tengo 2 verbos. ¿A quién le pregunto? ¿Al consta o al eres? Exacto. Le preguntamos a consta. ¿Por qué no a eres? Porque tiene un conector subordinante. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué me consta? Profe, que no eres un buen bailarín. Ya, puede ser, ¿ah? Puede ser.
Ahora, vamos a los lolas. Se supone que esto equivale a un lo. A mí me lo consta. A mí me lo consta. Como que les pierde sentido, ¿no? Chicos, responde a la primera, pero no responde a la segunda. Entonces no es OD. Mi pregunta, si no es OD, ¿qué cosa será? Exacto. Parece un OI, pero no es un OI. ¿Quién realiza la acción de constar? Que no eres un bailarín. Esto de acá es el famoso sujeto. El OI no, ¿por qué, Cristín? Porque todavía no te enseño el OI. Profesor, y entonces, ¿cuál es el OD? Haz la otra pregunta. ¿A quién? ¿A quién consta? A mí. Ah, profe, acá está. Lalo Lolas. Ese mi puede ser un lo o puede ser un la. Ah, vamos a poner la, ¿ya? ¿Me la consta que no eres? ¿Me lo consta que no eres? Chicos, no se puede cambiar por Lalos Lolas. Pregunta, si no se puede cambiar por Lalos Lolas, no es OD. Lo único que me queda es lo otro. Este es un OI. Profe, pero esta mi se repite acá. También es un OI. Tanto OI como OD se pueden duplicar. A ver, profesor. Primero, si no me funciona como OD, es posible que sea OI. Pero mucho cuidado a veces con, con el sujeto, ¿ya? Que cumple la misma función. Mucho cuidado. Ese seguro de vida nos lo adquirimos para nosotros. Ese seguro de vida nos lo adquirimos para nosotros. Le preguntamos al verbo. Respuesta OD. La anterior estaba difícil porque es compuesta. Vamos. Exacto, ese seguro de vida. Y una consulta. ¿No lo ves repetido otra vez, ese seguro de vida otra vez por ahí? ¿No lo ves repetido en alguna palabra? Lo. Exacto, se repite en el lo. No, el nos no. El nos es nosotros. Y seguro de vida con nosotros no tiene nada que ver. Ese lo sí es. Ella, quien no es feliz, me abraza con todas sus fuerzas. Vamos, le preguntamos a este núcleo pericado. Haz la pregunta. Si no te sale con la primera, usa la segunda. Vamos, campeón, campeona. Solo es la pregunta nomás. Profe, ¿qué abraza? No me sale, profe. Profe, pero si sale, ¿a quién abraza? ¿A quién abraza? A mí, profe, pero no está el a mí, pero sí está su reemplazo, que es el me. Profe, Lalo Lolas, cámbiale por la. Ella la abraza. ¿Ves? Cumple, ¿sí o no? Pasiva, este me es un yo soy abrazado. O abrazada, bueno. Ode. Bien, en esta oración, por ejemplo, sin analizar tanto, veo un lo de frente. Tanto que sé que es ode, sin pensarlo dos veces. Incrustado en el verbo, uno de en una. Bien. Mira acá. Dice Claudia, las alumnas de primer grado trajeron muy emocionadas un ramo de claveles rojos para la profesora. Lo que está subrayado, ¿cómo que funciona? A ver.
¿Cómo lo reconociste, Cristín? ¿Qué hiciste? ¿Qué trajeron? Grabado. Bien. Ahora, les voy a dar un secreto y bueno, aunque ustedes de anual ya lo saben ya, pero se olvidan. Exacto. Mira, nosotros hemos estado trabajando ya desde hace muchos años ya con esto, que si bien hay 3 métodos explícitos, hay un cuarto método que nos puede ayudar, pero bajo una condición. La condición es la siguiente. Vamos a poder reconocer el OD a través de reemplazo con la palabra eso, pero con una condición. La condición es, antes de que uses esto, este cambio, antes busca al sujeto. Si tú encuentras el sujeto, ya haces este cambio. Pero si tú no encuentras el sujeto, cuando cambies con la palabra eso, vas a encontrar el sujeto, no el OD. Por eso mi sugerencia siempre es busca primero el sujeto y recién usas eso. Se aplica más para cosas, ¿ya? Más que para personas. Entonces, por ejemplo, aquí si bien va a cumplir, no sería lo conveniente porque es un animal, ¿no? Pero bueno, igual cumple. Yo, el sujeto es yo, tácito. Puedo usar el cambio por eso. Yo debo llevarle eso. ¿Ves? Gabriela, sujeto. Gabriela, escucha eso. Mira, ahí está de. Acá, por ejemplo, es una persona, no le puedo poner eso. Acá también es una persona. A ver. Acá no. Porque acá tienes un atributo, no tienes uno de. Esto no lo analicé. Mira. Profe, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es tácito, es tú. Ya lo encontré. Entonces puedes hacer el cambio por eso. Eso. No debes aplicarle eso. Mira acá. Mira acá. Mira, a mí me consta. Mira, 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 mira. Eso. Chicos, ¿eso de sí o no? No, profe, usted ha dicho que es sujeto. Ya. Antes de haber hecho este cambio, ¿qué debía haber hecho? Antes de hacer este cambio, ¿qué debe buscar al sujeto? ¿Cuál es el sujeto acá? Profe, a mí, pero un sujeto no empieza con A. Profe, jamás me es un sujeto. Profe, no encuentro el sujeto. Ya. Si no encuentras el sujeto, es porque lo que has encontrado es el sujeto. Exacto. ¿Ves? Siempre te pido primero ahí ese sujeto y usas el cambio con eso. Ese seguro de vida no lo adquirimos. Nosotros adquirimos eso. ¿Ves? Seguro que se reemplaza acá. Profesor, aquí es una persona, así que no hay mucho rollo, no hay que usarlo ahí. No empezó a comer eso. ¿Ves? Entonces, termina siendo muy fácil. Por ejemplo, yo quiero hacer un complemento directo e indirecto. Vamos a ver al toque, ¿no? No, pero esta de acá tiene OI, así que mejor dejarla todavía. No lo puedo hacer hasta no hacer OI. Tenemos que hacer OI ya. Ah, no, acá hay uno, mira. Ya podrán realizar el retiro de sus fondos de pensiones. Chicos, miren. Se supone que podrán realizar, el sujeto es ustedes. Tácito. Listo, ya puedo usar el cambio por eso. Ustedes ya podrán retirar o realizar eso. ¿Ves? Así de sencillo. Así de fácil. Pero repito, tienes que primero encontrar al sujeto. Bien, muchachos. Vamos violento al objeto indirecto.
Maybe. También te vas a tatuar esto. ¿Ah? El OI se reconoce porque es quien se beneficia o se perjudica. Vamos a tener muchos problemas si recordamos el concepto, así que mi sugerencia es que te tatúes la fórmula. La fórmula es esta. ¿A quién y para quién? ¿Me estás entendiendo? ¿A quién y para quién? Más el verbo. Profe, se parece mucho a lo de porque tiene la misma pregunta. Sí, por eso que hay confusión a veces. Pero hay un segundo método. Y es que tú puedes cambiarlo en vez de la los lolas por leles. Y como dato, no debe pasar a la voz pasiva. ¿Entiende, profesor? Ya mira acá. Debes de una vez hablar a tu amigo que va por mal camino. Le buscas al verbo. El verbo es debes hablar. Todo este es el verbo. Está separado con un inciso. Ese es el núcleo predicado. Todo. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién debes hablar? A tu amigo. Chicos, cambio. Le cambias. Es singular, le corresponde uno. Le. Ponlo antes del verbo. Le debes hablar. ¿Viste? Profe, sí cumple. Y la los lolas, profesor, porque la quien también responde al para lo de. ¿Lo debes hablar una vez? Entonces, profe, como cambia por el le, responde la pregunta ¿quién? Esto es un hoy. Profe, y no pasa la pasiva. ¿Tu amigo debe ser hablado? Listo. A ellas les he enviado mi cartita de amor y dinero. Este es el verbo. Hoy de frente. Vamos, Salón. Muchas gracias. Encontraste el hoy de frente con el cambio. Correcto. Pero, profe, ¿dónde se repite este les? Profe, ¿a quién les he enviado? A ellas se repite. Hoy, hoy. Te envío poemas de mi puño y letra. Toledo. Hoy. Es como matemática, chicos. ¿A quién para quién? Hoy. Muy bien. Muy bien. Profe, ¿a quién envío? A ti. No está el ti. Esto es equivalente a ti. Leles. Le envío poemas. ¿Ves? Hoy. Chicos, ¿y qué será esto? Se supone que el sujeto es yo. ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Sujeto. Ah, su macho, ¿cómo te mando un troyano de acá? Profe, te envío eso, profe, usted lo dijo. Te lo envío. ¿Qué envío eso? O de. Manuel, buenas noches, Manuel. El sujeto está. O de, ya. Este es más difícil, ya todavía no. Bueno, vamos, yo lo voy a hacer. Al que no haces feliz, debes dejarlo ir. Profe, tengo verbo, dice, al que no haces y debes dejarlo. Me voy a quedar con el núcleo principal, que es debes dejarlo. Núcleo predicado. Le pregunto, ¿a quién debes dejar? ¿A quién debes dejar, chicos? A él, al que no hace feliz. Ya. Este es un posible o de u oí, porque responde a quién. La pregunta es, ¿leles o lalos lolas? Lo, ¿sí o no? Lo debes dejar, Meli, correcto, lo debes dejar. Entonces, ya, si tú sabes que no cambió por leles, esto es un o de. Y también hay un lo acá, y es el mismo, y también se repite.
Profe, pero hay un T. Sí, ese T ya vendría a ser la persona que recibe. En este caso, es el OI. Esto te voy a explicar de otra manera. Mira, muchas veces ocurre esto. Mira, te lo dije. Cuando tú encuentras el OD, el pronombre distinto, que es átono, también automáticamente es OI. Este es el núcleo predicado. También viene así, ¿no? Dámela. Una vez que tú encuentras el OD, que está aquí, con la los lolas, el pronombre que te sobra automáticamente es un OI. Siempre cuando hay dos enclíticos, acá hay dos pronombres, siempre el primero es OI y el segundo es OD. Siempre, siempre. Y a veces se separan, ¿no? Me la da, igualmente. Acá pasa lo mismo. Yo ya encontré el OD con lo. El otro pronombre automáticamente soy. Nos comentó que no seguirá más en el ciclo virtual. Un alumno inteligente dice lo siguiente, ¿no? Profe, el sujeto es él. Al toque. Este es el núcleo predicado. Profe, nos comentó. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos comentó eso. Es que es una oración compuesta. Puedo hacer eso. Profe, si ya encontré el sujeto tácito y cambio por eso, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? O de automáticamente el pronombre distinto, ¿qué será? Hoy. Ah, Manuelón, estás desconectado, recién has entrado. Porque esta tarde, Manuel. Ya. Vamos rapidito. Una explicación a nosotros nos debes tú. Listo, busquemos el verbo. El verbo es debes. La pregunta sería, ¿a quién debes? ¿A quién debes una explicación? A nosotros, muy bien, muy bien. Ese nos también se repite acá. O sea, no solamente es uno, son dos. Exacto. Hoy, hoy. La pregunta, se supone que tú es el sujeto y debes el núcleo predicado. Automáticamente haces el cambio, mira, ¿ves? Eso. Qué será todo esto, chicos? O de. Sí, tú y tu hermano son lo mismo, pero recuerda que esto está separado con la coma. ¿Qué será este hermano? ¿Qué será este hermano? Es en serio, vocativo. Muchas gracias. Y el vocativo es como tus sentimientos. No existe. ¿Sí? De repente a los que conoces les dices puras mentiras. Mira, sin ser muy estudioso, se supone que el verbo es dices. ¿Por qué no puede ser conoces? Porque tiene un qué. Entonces, Manuel, ¿por qué no es conoces? Bueno, ese por llegar tarde, Manuel. Mira, Movistar tiene la culpa. Lo que pasa es que el verbo conocer, que también es un verbo, tiene un conector, que es ese qué. Cuando tienes ese conector, ¿qué? No se le pregunta ese verbo, Manuel. Cuando tienes un conector al costado del verbo, no se le pregunta. Por ejemplo, acá, mira, ¿ves un qué? Y acá hay un haces. A ese no se le pregunta, se le pregunta al otro, al solito. No, está muy bien. Inicialmente yo también desconocía eso, es parte de él. Entonces, vamos acá. Le preguntamos a Isis. Chicos, primero encontramos el OD. Una recomendación siempre es primero hallar el OD y luego te sale el OI más fácil. Entonces mi pregunta es, se supone que dices y el sujeto es tácito. ¿Por qué es tú dices? Tú les dices. Mi pregunta, ¿cuál es el OD?
Exacto. Gracias, Cristín. ¿Qué haría sin ti? Profe, ¿qué dices? Dices eso. Los, las dices. Objeto directo. Ahora la pregunta sería, ¿a quién dices puras mentiras? Para allá el oí. Ya lo de, quiero allá el oí. A los que conoces. Muy bien. Mi pregunta, ¿y esto se repite? ¿Dónde está repetido? En el les. Exacto. Muchas gracias. Ahí te lo completo. Te pasaste, ¿ah? Un super dato tal vez para ustedes que vayan conociendo otro tipo de oraciones. Muchas veces vienen duplicados de esta manera. Mira. Dice, ¿no? A ella la odio. A ti te di mi corazón. Entonces, incluso a, ¿no? A él le robaron. Sí, eso te iba a decir. La duplicación se da. Por ejemplo, si tú sabes, a ella la odio, se supone que este la es un OD y automáticamente este la es el mismo. ¿Cómo lo sabes? Fácil. Ya no pongas a ella, sino ponga a ellas. Y cuando pones a ellas, esto no va a quedarse en la. A ellas la odio, no, a ellas las odio, ¿ves? Son lo mismo. O sea, una vez que detectas el OD, el otro también es el mismo. A ti te di mi corazón. Pero este T es el mismo que está acá. Profe, ¿pero qué cosa será? Fácil. Primero reconoce este elemento. ¿Qué te di mi corazón? Te di eso. OD. Automáticamente es el otro. Hoy. Y se repite. ¿Ves? Hoy. Sin ser muy estudioso, este le, tú y yo sabemos que es un hoy. Entonces, esto también es un hoy. La duplicación se da. Bueno, mira, sin ser tan estudioso, ¿ves un le? Ya tú sabes qué es, pues. ¿Ves? Tú le mencionaste violento. Eso. Al toque. O de, qué fácil. Profe, este le me parece que está acá, pero hay un problema, profe. Está mal escrito. Le mencionaste varios problemas a tus tíos del norte. ¿Cuál es el error aquí? ¿Mm? ¿Cuál es el error aquí? No demore porque el tiempo se va. El tiempo es solo de televisión. ¿Cuál es el error ahí? Convierte es inestable. Muchachos, toc toc. Ya, el error es este. Profe, ¿qué mencionaste? Varios problemas. ¿A quién? A tus tíos del norte. Se supone que si este es OD, ya usé la pregunta ¿a quién? Si ya no valdría a quién para OD. Entonces, lo único que daría, el a quién es para OI. Profe, pero es el mismo OI. Ya, ¿cuál es el error? En esos dos OI. ¿Mm? Uno está en plural y el otro en singular. Excelente, muy bien, campeona. Y eso tiene que evitarse, la concordancia nominal. Tiene que ambos estar en plural, ya que son lo mismo. Mucho cuidado. En mi casa le soy fiel a mi ex enamorado. En mi casa le soy fiel a mi ex enamorado. Acá hay un le, este es un oí. No hay problema. Con el verbo copulativo sí puede aparecer oí, pero no puede aparecer ode. Nunca. Bien. Eh, aquí otra vez verle, no mucho rollo. En verdad, el oí termina siendo una consecuencia más rápida cuando encuentras el OD. Pero por favor, ¿a quién para quién? Leles. El otro es que a quién, los lolas. Y el cambio por eso. Ahora sí podemos hacer esto.
¿Cuál tiene OD y OI? En orden. Vamos con calma, ustedes. Los leo. Clave ahí. Cualgada, oye. A ver, me dicen la A. Le robaron eso. Correcto, en una. No, Manolo, ¿por qué no puede ser la C? Busco en el diccionario estas palabras. Busco eso. O de nada más. No hay OI. No hay problema. Automáticamente sabes que este es un OI y se supone que el sujeto es tácito. Ellos robaron eso. Incluso, a ver, este se repite el OI. Acá está el norte. Acá tienes OD, acá tienes OI, que robaron, que repartieron eso. ¿No sería la D? Lo que pasa Dice es que acá, te pide directo e indirecto, ¿no? directo, sí. Perdóname, acabo de ver, acabo de Nada. ver al revés. Este es OD y este es OI. Tienes razón, yo estoy haciendo al revés. Clave de dazo. Bien, tienes tu yapeo. Solamente ingresa y comienza a llegar tu yape. Lapsus, sí. Ya, ahora sí. OI, OD. OI, OD. Correcto. OI, OD. Fácil. Más fácil que ella. Perico verbal. Ya, sin mucha demora. No hablo portugués. ¿Qué es? Es una... está graciosa. OD, muy bien. Mañana te acompañaré. OI. Profe, Lalos Lolas o Leles. A ver, mañana le acompañaré o mañana lo acompañaré. Lo. Lo es uno de. ¿Ves? Cuando es un pronombre distinto, lo puedes cambiar por Lalos Lolas también, no hay problema. Te lo agradeceré. Lo. A ver, profe, Sí es. está más fácil. A ustedes. ¿Qué es? Mira, acá ni siquiera para que me diga que profesor no me enseñó. Sujeto. Es un objeto, claro, pero ¿de qué? Indirecto. No.
Oye, ¿ves este los? Te pase, pues es el mismo. No te cabezazo. Mira, por las a ella, te, ti, le. O sea, el que está acá es el mismo que está al costado. Manche, pues. Los es OD. Entonces, esto también es OD. ¿Te pasa? Mira, entregó un sobre a la prensa. ¿Qué te pide los complementos del enunciado? Ya? Inminente, un sobre. Perdón, acá no va a ser el sobre. Esto. Acá va a ser a la prensa. Y acá va a ser el mejor cacao. ¿Qué respuesta darías? Muy bien, Melanie. Es fácil reconocer. Yo me di cuenta que tú eres más marcador que analizante. Por el hecho de que encuentras uno y ya te guías de ese uno, ya guío todo nada más. ¿Está bien? ¿Qué marca lo demás? Muy bien. La respuesta es, parece inminente, parecer. ¿Qué parece inminente? Verbo parecer jamás parode es un atributo. Entregó un sobre, este se lo dé, pero no me pregunta por ese, sino al otro. ¿A quién? A la prensa. Le entregó un sobre, oí. Produce, San Martín sujeto, produce eso, objeto directo. Clave, dedo. Mail, ya no te voy a pegar. Bien, también existen circunstanciales, aunque no preguntan en San Marcos, esto no es lo primordial. Por el momento quiero que sepas que existe el lugar, de modo, de tiempo, duda, y responden a las preguntas que también tienen los mismos adverbios, ¿no? Como por ejemplo, el lugar, ¿dónde? Entonces, ¿no? Dice, en ese momento, Sairi sintió verdadero terror. Acá debe cambiarse, ¿ya? En ese lugar debe ser, o en esa casa. Y ahí sería, ¿dónde sintió el verdadero terror? Y sale en esa casa. Esto preguntan, chicos. O sea, perdóname. Complemento circunstancial del lugar. Esto preguntan grosso modo, o sea, casi nunca. Lo que preguntan y es lo que me interesa, porque esto lo puedes leer. Lo que me interesa es esto que voy a poner. Esto me interesa que tú ya conoces. El atributo. Eso pregunta cada rato. Profe, ¿cómo es un atributo? Ya. Primero es una cualidad. ¿Sí? Es una cualidad. Esa cualidad tiene que ser de doble modificación. ¿Qué es esto? Bivalente. O sea, dos veces modifica. Doble modificación. Dos modificaciones. Y tiene que usar verbo copulativo, los cuales tú ya sabes. Ser, estar, parecer, permanecer. Yacer. Principalmente esos tres. Entonces, bebé, no eres feliz con él. Verifiquemos rapidito. Profe, eres, verbo ser. Ahora, esto me parece una cualidad ya. Feliz. Hace la pregunta, ¿qué no eres feliz? ¿Y quién es el no feliz? En este caso, el sujeto tácito, que es tú. Bivalencia, dos modificaciones, verbo copulativo, automáticamente atributo. Chicos, los estudiantes deben ser grandes profesionales. Verbo, perífrasis, me guío del verboide. Todo viene del verbo ser. Posible verbo copulativo. Hacemos la pregunta, ¿qué deben ser? Grandes profesionales. ¿Quiénes son esos grandes profesionales? Esos van a ser
los estudiantes. Dos modificaciones, bivalencia, automáticamente verbo copulativo, este es un atributo. Ah, profe, así nomás. Así nomás. La padula es el gladiador incaico, verbo ser. ¿Qué es el gladiador incaico? ¿Quién es el gladiador incaico? La padula. Dos modificaciones, verbo copulativo, atributo. Es sencillo. Lo hemos hecho 500 veces. 500 veces te olvidas, ¿no? Lo que me interesa es que recuerdes algo que ya dijimos. Mira, Giordano enamora a la venezolana. Giordano se encuentra en la famosa voz activa. Existen dos tipos de voces en castellano, voz activa y voz pasiva. Cuando tenemos voz activa, hay un elemento que se llama sujeto, que es un sujeto que realiza la acción. Giordano enamora. En cambio, cuando es una pasiva, el nuevo sujeto, que en este caso es la venezolana, ya no realiza, sino recibe. Entonces decimos, voz activa se realiza, en la voz pasiva se recibe. Así como tu amigo que le dicen casi con este nombre, recibe. Entonces, vayamos a la pasiva. Tenemos un verbo que está acá y tenemos un objeto directo. Miren lo que pasa de la activa a la pasiva. Automáticamente la venezolana baja, el verbo que era uno solo se convierte en un verbo compuesto, viene todo de enamorar todavía, y Giordano, que era el sujeto, se convierte en un elemento que vamos a presentar en este momento. Ese se llama el complemento agente. ¿Quién es el agente? Es el que realiza la acción. Pero realiza la acción, chicos, ¿dónde? En la voz pasiva. El verbo que era un elemento se convierte en un verbo compuesto. Ahí está. Y un detallito. Es que a veces Giordano puede estar presente y puede ser tácito. O sea, este elemento puede ser tácito. Pero yo solo entiendo que si la venezolana es enamorada, alguien lo está haciendo. ¿Entiendes? Por eso es que el agente puede ser pasivo. Entonces, la pregunta dice, no hay atributo en la voz pasiva. Con el verbo estar no. Con el verbo ser. Solo con el verbo ser. Solo con el verbo ser. Mira. Muchos dicen, en la pregunta de admisión te viene así, no, bien salvaje. Te dice, ¿enamorada será atributo? Profe, ¿qué es enamorada? ¿Y quién es la enamorada? La venezolana. Profe, atributo. Tiempo. Estás en pasiva. En la pasiva no hay atributo. ¿Por qué? Porque enamorada forma parte de ¿qué? Del núcleo del predicado. O sea, grábate eso, ¿no? En la pasiva no hay atributo. Profe, pero si hay un verbo ser. El verbo es un auxiliar. El núcleo predicado es todo esto. Y todo esto viene de enamorar. Bien, muchachos. Con eso, literalmente vamos a dejarlo ahí. Y la próxima semana todavía entraremos a un poco de repaso de la oración, que nos falta algo. Y con oración compuesta, ¿ya? Porque ahí viene predicativo que la próxima semana, Mel, te lo encargo, por favor, para poder estudiar esa parte. Resolver las preguntas. Estás en la capacidad de hacer atributo o de oír núcleo de predicado. Solamente nos faltaría predicativo, que es una mínima. Sí, muchachos, se me cuidan bastante. Un abrazo para todos ustedes.